Hola, hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy les vamos a presentar qué hay de nuevo en la consola de la nueva versión de Singularity de Sentinel One. Mi nombre es Ana Belén Corona y les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos acompaña Jonathan Cano, ingeniero preventa de Sentinel One dentro de Maps. Si quieres, comenzamos. Gracias por acompañarnos una vez más en una sesión de Maps University para Sentinel One. También nos acompaña Sergio Benítez, ingeniero de preventa para Sentinel One dentro de Maps. Comenzamos. Ahora mismo estoy presentando la consola de Sentinel One, la consola que ya la gran mayoría de ustedes conoce. La intención de esta sesión es hablar un poquito de las novedades, qué es lo que trae nuevo en esta nueva versión de Machu Picchu, que también pues va de salida. Estamos en el Service Pack 5, que se liberó justamente este fin de semana. Y pues bueno, la intención es hablar justamente de todo ese abanico de novedades que trae consigo este Service Pack. Junto con ello, hablar de Singularity, que es una plataforma pues todavía más robusta e integral de Sentinel One, ¿no? Que va más allá de la gente que hemos venido manejando y que desde luego pues nos va a dar más visibilidad de todas las amenazas, reportes de tráfico, qué hay dentro de la organización, más allá de los endpoints y servidores de los que siempre hablamos, pues tomar en cuenta también que hay algunos otros dispositivos como cámaras de videovigilancia, pantallas, diferentes elementos informáticos que forman ya parte de una red LAN y que muchas veces también representan una brecha de seguridad si no los tenemos bien monitoreados, ¿no? Es muy difícil de pronto instalarle un agente a una impresora, ¿no? Por ejemplo, y desde luego siguen siendo elementos informáticos que tienen tráfico, que tienen comunicaciones con diferentes áreas de la organización y que desde luego pues esto, si no está bien cuidado, no está bien monitoreado y no tenemos una correcta visibilidad, de pronto luego empiezan a significar brechas de seguridad para la organización por mucho que tengamos bien protegidos los endpoints, los servidores y los móviles y todo, estos equipos también representan una brecha de seguridad si no los tenemos bien identificados, que es justamente de la parte que habla Singularity. Singularity se cataloga y se clasifica en esta parte de la consola, lo que nosotros denominamos el agente Ranger. Este agente también se va a conectar a un dispositivo, por ejemplo, como podemos ver aquí, tenemos tipos de sistemas operativos como de Android, iOS, iPad OS, Linux, Windows, Linux con sus diferentes distribuciones, Red Hat, SUSE, Debian, Ubuntu, Windows, que ya conocemos, desde Windows Legacy, como podemos ver aquí abajo, donde ya tenemos bien conocido que tenemos soporte para Windows Server 2003, Windows XP, ya Windows 7 también ya va para allá, ¿no? Y que con este Windows Legacy podemos darle cobertura a esos escenarios que sobre todo en México, a general Latinoamérica, se ven mucho, ¿no? En las organizaciones o a nivel gobierno. En general, Windows Server 2008, 2012, 2008 después de R2, porque 2008 previo a R2 ya es un Windows Legacy. Windows 10, etcétera. Cisco, aquí hablamos de plataformas de switching, plataformas Unix. Todo esto conlleva a que podamos ir clasificando los diferentes dispositivos que están dentro de nuestra organización. Es decir, nosotros vamos a instalar un agente en cada uno de estos dispositivos adicional a la agente que ya tenemos, por así decirlo, tradicional de Sentinel One, de los cuales ya hemos instalado, ¿no? Llámese Core, Control o Complete. Y aparte de ese, debemos de montar un agente que es Ranger. Seguramente muchos de ustedes han visto en esta lista de paquetes de distribución y de instalación que hay un agente que se llama agente más Ranger. Es justamente esta parte, esa funcionalidad o esa parte especial del agente lo que va a hacer es que nos va a dar visibilidad de todos estos dispositivos, es decir, va a estar haciendo como un sensor y va a estar comunicándose con esa funcionalidad de Ranger a través de toda la infraestructura de una organización y lo que va a empezar a cachar aquí dentro de esta plataforma es tenemos diferentes elementos de impresoras, tenemos access points, tenemos cámaras de videovigilancia, telefonía IP y todo esto lo vamos a ir clasificando de esta manera para que al final del día pues tengamos aquí una lista de dispositivos a los cuales les podamos ir generando, por ejemplo, un tipo de red, ¿no? Hacia qué red están conectados, a una red de visitas o es una red directiva, es una red de servidores, etcétera. Y a cada uno de ellos les podemos mandar ahí
traps para hacer algunos escaneos, tenerlos bien identificados, saber en algún momento, por ejemplo, si hay un rogue, el famoso dispositivos rogue que en algún momento pudieran significar alguna brecha de seguridad para la organización, es decir, que alguien, por ejemplo, lleve un access point propietario, ¿no? Como Bring Your Own Device, o que lleven algún otro elemento, a lo mejor la computadora de uno de los hijos o algo así, y que desde luego podamos tener todo eso bajo control y dedicarles una red especial a cada uno de estos dispositivos. Definitivamente es una muy mala idea tener, por ejemplo, una computadora personal dentro de la red directiva o dentro de una red de una granja de servidores, por ejemplo. Entonces, con base en toda esta información, pues vamos a poderle dar una clasificación y poderlos ordenar de una manera más adecuada y tener una visibilidad sobre todo de todo lo que está pasando. Para esto necesitamos diferentes características, ¿no? Singularity se compone de esta parte del Deep Visibility, que ya conocemos con esta licencia Complete, en donde podemos hacer queries a través de todo lo que se va clasificando y se va registrando en este Ranger. Podemos, a través de Deep Visibility, generar algunos queries básicos de eventos, de todo lo que está sucediendo con esos dispositivos. Por ejemplo, en qué momento llegó esa laptop personal a la organización, si se registró primero a lo mejor en una red de visitas y a lo mejor esa persona que estaba dentro de esa red de visitas en algún momento, pues bueno, tiene accesos o tiene privilegios para entrar a una red más corporativa donde están todos los usuarios y hay información sensible, podemos hacer ese tipo de queries dentro de este Deep Visibility. Junto con ello hay otra característica especial que se llama Endpoint and Threat Data, que justamente parte de este query lo que va a hacer es mandarnos toda esa relación de datos, de eventos del dispositivo para que con base a esa relación justamente podamos empezar aquí a dar la clasificación que les platicaba hace un momento. Después tenemos lo que ya conocemos tradicional, la parte de remediación y rollback. Si en algún momento sucede algo con alguno de los dispositivos que sí tienen instalados el agente más el agente Ranger, en automático a través de esta plataforma podamos generar algunas reglas para generar alguna remediación en caso de que, por ejemplo, este dispositivo haya estado comprometido, podamos generar dentro de esta plataforma una remediación y un rollback. Después tenemos en Singularity, adicional más allá de esta parte local, todo lo que se refiere a la parte de contenedores. Podemos verlo reflejado justamente en esta parte de nuestras políticas que tenemos. Déjenme activarla para que la alcancen a ver. Tenemos aquí este engine que se llama Application Control, que entre paréntesis dice Containers Only. Esto es para un agente especial que seguramente han escuchado hablar de él, que es un agente que se llama K8. Este es un agente basado en Linux y es únicamente dedicado y desarrollado para ambientes de contenedores, donde hablamos de Kubernetes, todo lo que está como aplicaciones en la nube y podemos generar un application control para estos escenarios justamente. Y finalmente, bueno, de lo que empezamos a hablar, esta parte de IoT, en donde ya vemos todo lo que engloba la parte de IoT que requiere el agente Ranger. Esta parte del Internet of Things, como les decía, se refiere a cámaras de videovigilancia. También hay mucha domótica también en las organizaciones, ¿no? Luces inteligentes, los relojes checadores ya son más inteligentes, ya no es el típico reloj en donde metíamos físicamente una tarjeta y se checaba ahí mediante una perforación o un sello, sino que pues también esto ya tiene tráfico dentro de la red, ya se puede comunicar hacia la nube. Tenemos cámaras de videovigilancia que, sobre todo ahora que estamos haciendo mucho teletrabajo, también van comunicadas hacia la nube y que desde luego entonces los administradores pueden monitorearlas desde la nube, ¿no? Y todo esto pues implica el IoT, eso y pues muchos más elementos que lo que va a hacer es que no tengamos una correcta visibilidad y justamente parte de las características de Singularity es el IoT data, ¿no? Todos los datos que nos va a generar esta plataforma para poderles dar una correlación y generar unas políticas respectivas y pertinentes para tener un mejor control, más de lo que ya tenemos con nuestros agentes dedicados, que ya ustedes conocen. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer esta parte de los agentes K8? Que seguramente muy pocos de ustedes han conocido, seguramente muy pocos han implementado.
Estos agentes K8 los podemos ver si vamos aquí a Sentinels y los package de una manera tradicional. Vamos a ver aquí la lista de los agentes y dentro de todos estos agentes están los agentes adicionales, de los cuales están clasificados en EA y GA, que son los Early Access y General Access. Básicamente se dividen en versiones beta, por así decirlo, y versiones ya productivas. Y dentro de todos estos también tenemos los agentes Legacy y los agentes K8. Los agentes K8, ¿qué nos van a dar? Recuerden que los agentes K8 van para los contenedores y estos nos van a dar clasificación de los datos, reputación, ¿no? Así como vemos aquí en la parte del policy, que vemos la reputación de los agentes que tenemos instalados en Windows, en Mac, en Linux y que a través de estos engines podemos ver la reputación de los archivos para saber en qué momento alguno es un archivo malicioso, ¿no? Como por ejemplo un troyano conocido. Lo mismo va a pasar para la parte de Kubernetes. Vamos a tener un engine que está igualmente basado en inteligencia artificial y que nos va a dar justamente la reputación de los archivos que pudieran llegar a esa aplicación. Después vemos aquí esta parte de Static AI, que muchos de ustedes recordarán como el DFI y el DBT. Ahora ya en esta nueva versión se llama Static AI y Behavioral AI. Inteligencia artificial basada en el comportamiento, inteligencia artificial estática, que es la que hace el análisis de los archivos, y el agente K8 también integra estos engines. Hacen un análisis del comportamiento a través del EDR activo que tiene SentinelOne y que desde luego a través de estos engines podemos tomar acciones de mitigación como ya conocemos el kill, la cuarentena, desconectarlo de alguna red, el famoso network isolation que vemos aquí, el containment, hacer un network isolation para que en algún momento ese contenedor no vaya a comunicarse con algunos otros elementos de la organización y que evitemos acciones de propagación de las amenazas. Y sobre todo es muy importante tomar en cuenta este isolation de red, porque muchas veces cuando hay amenazas y no tenemos un correcto aislamiento de los dispositivos, se llegan a perder evidencias y entonces poder generar una respuesta de los incidentes se vuelve bastante complejo, ¿no? Sacar forenses es muy complejo y desde luego, pues entonces va a ser más difícil que podamos dar alguna acción de mitigación o hacerle frente a alguna amenaza si no tenemos evidencias o tráfico, hablando de bits, a nivel de bits de disco duro de todos estos elementos, ¿no? Y sobre todo en un marco legal también, por ejemplo, si llegaran a hacer algún forense de alguna aplicación de lo que sucedió después de ya en un incidente, para un marco legal, si no tenemos un correcto aislamiento y llegáramos a perder evidencias, pues no tenemos manera de respaldarnos también. Entonces, de estos engines también depende el isolation para los agentes K8 de Kubernetes, ¿no? Y que pues en estas nuevas versiones ya se integra de manera nativa. Tenemos, como les decía, datos para hacer un forense completo de todas estas aplicaciones. Podemos bajar los logs, hacer un fetch log del contenedor, mandarlo mediante un syslog hacia algún otro elemento de correlación como un SIEM, bajarlo aquí de manera local para que nosotros podamos hacer ese análisis. También podemos hacer un thread file fetch, que lo que significa es bajar como una relación de todas las amenazas que se han llegado a detectar, a las que se les han hecho alguna mitigación, para, bueno, también con base a eso generar un playbook de una mejor práctica de políticas y de respuesta a incidentes. Y finalmente podemos generar exclusiones basadas en este hash, bueno, en cualquier hash, quiero decir, generar exclusiones o blacklist de algunas amenazas. Eso es lo que involucra la parte de Singularity con IoT, con características de IoT, y para los nuevos agentes K8 que son dedicados para contenedores, en donde básicamente lo que se aplica es todos estos engines más un engine adicional que es el Application Control. Básicamente esto es lo que integra Singularity. Ahora bien, como muchos de ustedes ya saben, han tenido oportunidad de trabajar con la plataforma, estamos ahora mismo trabajando sobre la versión Machu Picchu de Sentinel-One en el Service Pack 5, que como les decía al inicio de la sesión, esta fue actualizada a este Service Pack 5 y que trae nuevas funcionalidades. Ahora le doy la palabra a mi compañero Sergio
para que nos explique qué hay en este nuevo Service Pack 5, ¿no? En la parte del Early Access Program, que muchos de ustedes ya conocen, en la parte de package. Adelante, Sergio, por favor. Pues bueno, tal vez el primer punto que trae como novedad este Service Pack es el Early Access Program. Este programa de acceso les permite a los clientes tener la oportunidad de probar todos los nuevos lanzamientos antes de que se conviertan en un GA, en un General Availability, para que podamos nosotros probar y ver cómo funciona en nuestro entorno cada uno de los nuevos paquetes que está lanzando SentinelOne. Con esto tenemos un alcance, digamos que anticipado a todos esos nuevos lanzamientos, con lo cual podemos ir creando un plan de trabajo para cuando ya en verdad sea un GA, podemos implementarlo en varios equipos dentro de nuestra infraestructura. Para poder unirse a este programa, tenemos que cambiar la configuración por el alcance de cuenta para que se puedan mostrar todos los paquetes EA en la consola de administración. Desde aquí vamos a seleccionar los paquetes de EA, así van a venir identificados con esas dos letras, con EA del sistema. Después de aquí vamos a implementar todos estos paquetes para que podamos ver el alcance. Al final se tienen que implementar, aunque sean Early Access, para que en realidad nos funcione esta nueva configuración de Sentinel que se lanza. Ya una vez que lo probamos, podemos pasar sin problemas a un GA y no tener ningún inconveniente con alguna configuración o con alguna detección que veamos que pueda ser nueva y que tengamos que desinstalar, volver a instalar un EA y estar haciendo un retrabajo. Es importante que sí tomemos en cuenta este Early Access Program para que estemos al tanto de la novedad que acaba de lanzar SentinelOne. El siguiente punto los va a explicar mi compañero Jonathan. Bien, como pueden ver, entonces este Early Access Program nos ayuda justamente a poder decirle a nuestra consola si queremos formar parte de este programa de betas de los agentes, ¿no? Donde ya vienen predeterminados estos. Posteriormente seguimos con la parte de los paquetes, en donde nosotros vemos, por ejemplo, si seleccionamos algún dispositivo, podemos darle un Update Agent. Y ahora también nos salen la parte de Early Access y de General Access, como podemos ver aquí. Pero también ahora ya tenemos un timing del update, que esto, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Podemos seleccionar el agente que queremos actualizar. Vamos a pensar que lo vamos a actualizar a un Early Access. Es importante mencionar que los Early Access, como decía Sergio, son versiones beta, ¿no? Es el programa de betas de donde SentinelOne se ayuda justamente de los comentarios y del feedback que tienen los agentes early que están en laboratorios para hacerlos más robustos, mejor desarrollados para después pasarlos a esta versión GA, justamente como decía Sergio. Entonces, es importante destacar que todos los early access no los usen en ambientes productivos, incluso si tienen cibergarantía contra ransomware. Es importante que tengan un GA, porque en caso de algún evento, de algún incidente y queramos hacer válida nuestras cibergarantías y hay un agente Early Access instalado, pues no nos la van a hacer válida, ¿no? De todas maneras, los Early Access están aquí disponibles para que desde cualquier dispositivo los podamos montar. Repito, esto en un ambiente de laboratorio. Y para los ambientes productivos seleccionamos los GA. En este caso, la versión 4.6 para este dispositivo sería la que podríamos actualizar, o podemos seleccionar aquí la plataforma que queremos actualizar. Por ejemplo, la versión 4.6 para Mac, porque el dispositivo que seleccionamos es una Mac en su versión 10.16. Y podemos seleccionar que se actualice el agente de inmediato, que una vez que hagamos clic en el botón Update Agent se actualice, o que de acuerdo a las ventanas de mantenimiento que se tienen programadas para la consola. Esas ventanas de mantenimiento ustedes las pueden ver en la plataforma de soporte de SentinelOne. Cada que sale un release nuevo de las consolas, aparece una tabla, ¿no? Con las fechas de qué día se va a aplicar una actualización a un Service Pack general de la consola, para que con base a esa actualización también nuestros agentes se lleguen a actualizar. Esta es una parte nueva que tiene la versión Machu Picchu y en el Service Pack 5, ¿no?
Anteriormente nosotros tenemos que seleccionar, obviamente esta parte de update timing no existía, seleccionábamos la versión a la que queríamos subir y dábamos update y en ese momento se mandaba el comando para actualizar el agente en tiempo real, ¿no? No teníamos manera de generar ahí un tiempo o algo así. Esta sería otra de las novedades que tenemos con esta nueva plataforma de Service Pack 5 de Machu Picchu. Posterior a esto, vamos a hablar justamente de cómo están compuestas estas actualizaciones. Hace un momento les explicaba aquí con este update de la lista de las actualizaciones de los agentes y es importante que ustedes puedan identificar que algunas de ellas se van enlistando conforme van teniendo un cierto orden, ¿no? No es que estén todas desordenadas, muchas veces me han preguntado, es que me aparecen muchas y no sé ni cuál es la que tengo que escoger, porque por ejemplo aquí tengo un punto MSI, pero aquí tengo un punto exe, pero veo que es la misma versión, entonces no sé para dónde jalar, cuál es la correcta. Es importante mencionar que cada una de estas versiones se van clasificando y se van ordenando de una manera específica. Es decir, por ejemplo, tenemos en la versión 4.7, tenemos la versión mayor como tal, ¿no? Después siguen todas las versiones menores. ¿Cuáles son las versiones menores? Todas las que incluyen un Service Pack. Es decir, la versión 4.7 en su Service Pack 1, Service Pack 2, si es Early Access 1, Early Access 2, como podemos ver aquí. Así es como se van ordenando. Después, en tercera posición, vemos los build numbers. Los build numbers son esta parte donde podemos identificar qué versión es, ¿no? Es decir, 4.6, pero ya salió la versión 4.6.1, 4.6.4, por ejemplo. Ese sería el build number. Y finalmente la parte de las extensiones, es decir, primero vamos a ordenarlo por PKG, por ejemplo, para plataformas macOS, por MSI, como un Microsoft Installer, ¿no? Que vemos aquí. Esto para que lo podamos meter a una política o en una herramienta de distribución de software y si necesitamos actualizar o instalar 500 dispositivos en una semana, nos lo podemos meter a una herramienta de distribución de software y con el MSI y junto con el token ya en automático se pueda provisionar. Después tenemos los .dev, por ejemplo, los RPMs que son para Linux y finalmente los exe, ¿no? Que vemos aquí. Hasta el final de todo, vemos cómo está asociado por arquitectura también. Este caso, pues solamente aplica para Windows, porque podemos ver la versión 4.7, por ejemplo, para Windows, pero en arquitectura de 32 bits y en arquitectura de 64 bits. Es así como los vamos a ir ordenando y es así como nosotros los podemos ir buscando de una manera más rápida, ¿no? Sin tener que estar aquí perdidos buscando cuál es el que necesito y aquí ya veo que hay dos, ¿no? Entonces, una manera más sencilla es primero seleccionar la plataforma a la cual queremos actualizar justamente para hacer un primer filtro de todos los agentes y luego con base a la plataforma, entonces sí ya busco me interesa que sea General Access porque es para el director o porque es para el agente de marketing, que es un área productiva, o me interesa que sea un Early Access porque voy a probar en la nueva versión de Mac qué tal jala este agente, pero no es una Mac que esté productiva haciendo streamings, ¿no? Por ejemplo, para marketing o algo así que en algún momento pudiera fallar. Entonces, así es como pues, los pudieran ir clasificando de una manera más sencilla, identificar el correcto y que sobre todo hablando de temas de cibergarantía, siempre tengan el agente actual, el correcto y que siempre tengamos ese compliance. Eso es importante mencionarlo. Eso no es algo de lo nuevo es cómo están ordenados ahora con la parte de General Access y Early Access. Pero finalmente, bueno, pues ya conocemos que los build numbers y las clasificaciones siempre han estado. Le voy a volver a dar la palabra a mi compañero Sergio para que nos platique de otra novedad de Sentinel-1 en esta nueva actualización. Otra novedad que tiene la actualización son las notificaciones mejoradas. Estas notificaciones para los nuevos paquetes y las actualizaciones que se van a ir lanzando. Cuando se agrega un paquete de agentes a los Sentinels, desde ese submenú en paquetes, a nivel global, todos los administradores de cuentas van a recibir una notificación por correo de que hay un nuevo paquete, de que hay disponible un nuevo paquete para instalar de agentes.
También, junto con este correo electrónico, recibirán una notificación de que se elimina otro. Por lo general, cuando agregan, se elimina, digamos que el más antaño. Para recibir estas notificaciones, simplemente tenemos que ir a configuración, a notificaciones, para habilitar esas notificaciones para operaciones. Y en operaciones viene un submenú que se llama administración de paquetes. Habilitamos estas opciones para que esos correos electrónicos con esos avisos nos puedan llegar. Otro punto dentro de esto es que la actividad que se muestra en la vista cuando se agrega un paquete se va a eliminar o se va a mejorar para mostrar información más completa. Por ejemplo, el usuario de administración de Sentinel agregó un paquete de Windows versión tal SP3 con número de compilación 4.6.2.5. El estado del paquete va a ser tal, el nombre del archivo. Toda esta información va a venir un poco más completa cuando habilitamos este tipo de notificaciones. El filtro también existe, filtro para operaciones, y en operaciones nos vamos a administración de paquetes. Con este filtro vamos a tener una visibilidad un poco más sencilla. Y también dentro de todo esto viene un punto en donde se indica que se agregaron nuevos eventos de syslog para notificaciones sobre la administración de los mismos paquetes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que con toda esta información ya más completa vamos a tener una visión de cada uno de los paquetes y qué es lo que se va haciendo con los paquetes, qué es lo que se ha modificado, cuál es el nuevo, cuál es el que se eliminó, qué es lo que nosotros habilitamos al entrar al menú y marcar la ventanita de administración de paquetes, notificaciones. Toda esta información nos va a ayudar a que nosotros seleccionemos el paquete que de verdad nos va a ayudar a lo que nosotros queremos, a nuestros requerimientos, y con esto vamos a poder ir avanzando ya sea en la implementación de nuestros paquetes o en la prueba de todos los paquetes beta que va lanzando SentinelOne. Este es otro punto nuevo que viene en esta versión de Machu Picchu del SP5. Ahora viene un punto siguiente a ese, que es el de los Rangers. Este punto me va a apoyar mi compañero John para que se los explique. Sí, y digo, antes de pasar a lo del Ranger, podemos generar justamente para estas notificaciones, hasta acá abajo en la parte de recipientes, generar a quienes les van a llegar esas notificaciones, ¿no? Es decir, como decía Sergio, podemos mandarlas a un syslog o que también lleguen por correo electrónico, y aquí generar recipientes a quienes les va a llegar, como podemos ver aquí en pantalla. Ahora bien, para la parte de los agentes, nosotros veíamos normalmente que podemos hacer para algún dispositivo, voy a seleccionar de nueva cuenta un reload, ¿no? En caso de alguna actualización o algo adicional que hayamos hecho en cuestiones de soporte. Pero también esto, como dice Sergio, para la parte de Ranger y los agentes K8 de Kubernetes que les explicábamos al inicio, esta parte también de reload también ya está disponible. Si en algún momento estamos haciendo algún tema de soporte o alguna actualización mayor a un contenedor, podemos generar un reload para volver a cargar los servicios de SentinelOne desde esta consola o bien por línea de comandos, ¿no? Es decir, podemos buscar aquí reload, darle clic aquí y cargar otra vez los servicios o reiniciar los servicios de SentinelOne, o podemos ir a la línea de comandos. Les voy a poner aquí como el ejemplo de cuál es el comando que tendríamos que meter, y el comando siempre son sentinel ctl control restart, ¿no? Por ejemplo, podemos ir al pad donde está instalado SentinelOne y escribir sentinelctl, después espacio control, espacio restart, que básicamente hace lo mismo que este botón reload que les acabo de mostrar, y que ahora ya está disponible también para agentes K8 para Kubernetes. Eso es algo de lo que viene nuevo dentro de SentinelOne en esta parte del Service Pack 5, y dentro de la parte del Service Pack 4 que vimos anteriormente, vemos que en la parte de políticas
De hecho, esto ya lo habíamos explicado al inicio. En la parte de políticas vemos que los engines cambiaron de nombre, ¿no? El Behavioral AI, Static AI, anteriormente se llamaban DFI y DBT, Dynamic Behavior Tracking y Deep File Inspection. A partir de Service Pack 4, estos dos engines cambiaron de nombre, sin embargo, la funcionalidad sigue siendo la misma. Y lo que vemos también a través de Service Pack 4, como les decíamos, hay una tabla de los releases o de las ventanas de mantenimiento que se van a hacer para cada una de las plataformas. No todos los clústeres se actualizan al mismo tiempo, va por fechas, va gradual. Y en esa tabla podemos ver cuándo le toca a mi plataforma una actualización. Eso lo podemos saber por la URL que tiene nuestra consola. Y con base a eso podemos ver que también ya se presenta una pantalla de que se está actualizando, que pues bueno, no van a haber problemas con el rendimiento de los agentes, que seguimos estando protegidos, pero bueno, ya hay un mensaje de que está habiendo una actualización en ese momento y que todo lo que se esté generando de datos dentro de los agentes se van almacenando en los dispositivos para finalmente, una vez ya teniendo la consola activa, se puedan mandar toda esta metadata y seguir el proceso normal de análisis y todo eso. Justamente para la parte de Deep Visibility, que bueno, pues Deep Visibility está totalmente hosteado en cloud por el poder de cómputo que necesita y necesitaremos tener ya la plataforma activa para poder hacer algunos queries de Ranger que hablábamos al inicio y todo eso, ¿no? Pero mientras tanto la gente nos sigue protegiendo para luego entonces mandar toda esta metadata a la plataforma de Deep Visibility, al Data Lake de SentinelOne y una vez termine esta actualización. Finalmente, hasta acá abajo vemos, si habilitamos el Deep Visibility, como en automático ya hacemos una instalación de extensiones para navegadores de Deep Visibility, lo cual nos integra todo este proceso dentro de los dispositivos. ¿Ok? Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de novedades de SentinelOne a través de esta nueva versión Machu Picchu, de todo lo que integra Singularity junto con Ranger. Nos gustaría pasar ahora mismo a la parte de preguntas y respuestas. Pregunta hasta dónde llega el alcance de la remediación y si depende de la configuración previa. Sí, les muestro. Esa parte de la remediación la vamos a configurar justamente en esta parte de la política, ¿vale? Como pueden ver aquí nos da un nivel de protección que es Kill and Quarantine, remediación o remediate y rollback. Nosotros vamos a seleccionar aquí el nivel de protección que necesitamos para esta política. Recuerden que todas las políticas que se hacen son heredadas de un grupo por default. Nosotros podemos ir generando grupos, como les decía, un grupo de marketing, un grupo de dirección, un grupo de servidores, y cada uno de estos grupos va a tener su propia política a la cual le vamos a encender o apagar engines y también les vamos a dar un nivel de protección. Entonces sí, justamente la remediación requiere esta configuración previa en la política. ¿Y cuál es el alcance? El alcance que tiene es, primero, esto es secuencial, es decir, primero cuando va a tomar una mitigación va a ser un kill and quarantine, es decir, va a terminar todos los procesos de la amenaza, los va a mandar a un apartado de cuarentena encriptado para que la amenaza no tenga manera de contactar la llave de registros, por ejemplo, de Windows y que llegue a modificar algo y que todo se vaya haciendo peor dentro del incidente, ¿no? Y la remediación lo que va a hacer justamente es que una vez que este proceso esté terminado, la remediación lo que va a hacer es como una sanitización de todo el dispositivo, porque siempre las amenazas dejan como una huella que en algún momento estuvieron ahí a pesar de que ya fueron mitigadas y a pesar de que el dispositivo ya no está comprometido, pero siempre quedan datos de que hubo una amenaza ahí en algún momento. Y la remediación justamente nos va a ayudar a limpiar toda esa parte para que en algún momento, si se requiriera, por ejemplo, una amenaza llegó a cambiar configuraciones, llaves de registro o lo que es tradicional y siempre mostramos en nuestras demos el ransomware encripta información, entonces si es necesario generar un rollback para que todas esas configuraciones y cambios que se hayan hecho en los archivos se puedan volver a regresar, valga la redundancia, mediante este rollback. Esa sería la respuesta.
pregunta la funcionalidad de los rogues, ¿cómo es que se habilita y hasta dónde llega? Los rogues los vamos a poder ver mediante la agente Ranger. Nosotros ya tenemos un agente normal, por así decirlo, para que todos estemos bajo el mismo contexto. Tenemos un agente Windows en su versión GA, normal, trabajando actualmente, pero después nos interesa tener más visibilidad para poder aprovisionar todo esto que vimos en Ranger. Entonces, para eso necesitamos ir de nueva cuenta a los package, primero que nos cotice estos agentes nuevos que son de Ranger, y aquí vamos a encontrar después en este listado agentes que son agentes más funcionalidad de Ranger. Esto quiere decir que necesitamos cotizar el mismo número de dispositivos que tenemos instalados con el agente normal, para no decir tradicional. Si tenemos 100 dispositivos con agente Windows, por ejemplo, pues necesitamos otros 100 de Ranger. Y justamente ya teniendo eso, vamos a poder habilitar los rogues. ¿Por qué? Porque esta funcionalidad de Ranger lo que va a hacer es como un sensor, va a estar sensando todo el tráfico, va a empezar a capturar tráfico, nos lo va a reflejar en esta parte de Ranger y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos ya funcionando dentro de la organización y que justamente, como podemos ver, tenemos cosas desconocidas en algún momento a las cuales nosotros les podamos dar frente, ¿no? Así es como se implementaría esta parte de los rogues. ¿Cómo es que el Ranger descubre a los dispositivos? Que si escanea los puertos o algún método similar. Ya, como les decía, una vez teniendo instalado el Ranger, el agente más Ranger, lo que hace es justamente sí, estar haciendo capturas de tráfico y con base a eso hace un análisis y nos dice, ok, bueno, tengo tráfico de esta VLAN, por ejemplo, en donde recibo tráfico de un access point, recibo tráfico de un celular, recibo tráfico de una tableta, de una impresora, de una cámara de videovigilancia, ¿no? Porque muchas veces las organizaciones no tienen a lo mejor una estandarización dentro o una segmentación dentro de las redes. Entonces, la intención es eso, que podamos ver todo ese tráfico, darle un orden para que en algún momento, por ejemplo, se nos ocurre meter una cámara de videovigilancia a una granja de servidores porque físicamente le queremos dar seguridad, pero no nos damos cuenta que también de manera, en la parte de ciberseguridad lo estamos dejando vulnerable porque esa cámara no tenemos manera de protegerla. Y si está conectada a la misma red de la granja de servidores, bueno, ya es una brecha de seguridad bastante grande. Entonces, justamente el Ranger nos va a ayudar a ver todo ese tráfico y una vez que en algún momento, vamos a pensar, llegan a comprometer esa cámara de videovigilancia para formar parte de una botnet o la tienen como un bot, todo ese tráfico que tiene un comportamiento malicioso, pues lo vamos a detener, ¿no? Y justamente ahí entra la parte de la isolation en los dispositivos, es decir, no vamos a aislar obviamente la cámara porque no tiene un agente instalado, pero sí le vamos a delimitar que no tenga contacto, no tenga tráfico hacia los servidores, que no tenga salida de tráfico hacia un servidor, por ejemplo, para justamente con esta política de movimiento lateral, pues no nos puedan robar credenciales, escalar privilegios a través de una cámara que no tenemos visualizada, que no tenemos bajo un monitoreo y que puedan fácilmente escalar privilegios desde esta cámara hacia un servidor y que pues bueno, ya comprometan nuestro servidor y empiecen a exfiltrar información o encripten la información mediante un ransomware, etcétera. Justamente eso es lo que podemos visualizar y mitigar junto con Visibility y Ranger. ¿Cuánto consume de ancho de banda y de CPU el agente para mandar toda la data? Como son metadatos, son archivos bastante pequeñitos. Para un enlace, sobre todo un enlace corporativo, es bastante transparente porque son archivos de CAS 2, 3 CAS. Son como casi como herbits que van hacia la consola, ¿no? Pero en forma de metadata que se van al data lake de SentinelOne y que pues también lo hace de manera inteligente, ¿no? Es decir, dependiendo del número de dispositivos que estén instalados en un clúster, va agarrando, por ejemplo, a lo mejor el grupo de marketing, que son 10, 12 dispositivos, y manda esa data al data lake de SentinelOne y luego va por dirección y así se va de una manera pues gradual para que no vaya una tormenta de datos saliendo, ¿no? También los agentes tienen esa inteligencia y es algo que ya viene heredado
pues desde el desarrollo del clúster de Sentinel-1, ¿no? No es algo que podamos nosotros configurar, que cada cierto tiempo pues esté mandando datos como en los antivirus que configurábamos, que cada cierto tiempo nos llegaran o buscar actualizaciones. Aquí pues lo hace de manera inteligente dependiendo del número de dispositivos, también puede censar el tráfico para saber si en algún momento está muy congestionado, se espera tantito y a lo mejor a la hora de la comida que hay menos tráfico, pues en ese momento empieza a mandar metadata y cosas así. ¿Para qué sirve la parte de upgrade policy? Lo que vimos fue la parte de upgrade de los agentes, que ahora ya lo puedes hacer de una manera más inteligente porque ahora ya te los va clasificando por el build, por si es una actualización mayor o menor, si es de acceso general o es un early access, todo eso nos va a ayudar a determinar cuál es el upgrade que necesitamos, ¿no? Si es para un ambiente productivo o si es para un ambiente de laboratorio. Esa es la parte que vimos del upgrade y es lo que, pues bueno, en esta nueva actualización ya está mejor definido. Antes, pues siempre lo hemos tenido, ¿no? Sin embargo, antes teníamos que ver primero cuál era el que necesitábamos instalar para seleccionarlo y darle un update. Ahora lo tenemos mejor clasificado y también ya nos da la opción del timing, donde lo hacemos de inmediato una vez lo seleccionemos o lo dejamos seleccionado para que en la próxima ventana de mantenimiento se actualicen los agentes. Eso es también parte de lo nuevo. Y esta parte de upgrade policy, que me imagino que es a lo que se refiere, es, pues bueno, aquí viene justamente las descargas concurrentes máximas que se hace por cada scope. Es decir, descargas de agentes nuevos, si hay algún agente legacy. Aquí podemos cambiar la política para que seleccionemos la zona horaria en donde estamos y veamos en qué momento queremos que se aplique esa ventana de mantenimiento también. Como les decía, en la parte del upgrade de los agentes, podemos seleccionar esta parte en donde podemos seleccionar en qué momento del miércoles, por ejemplo, queremos que se haga una ventana de mantenimiento, ¿no? Lo que es tradicional en las organizaciones, por ejemplo, generar el famoso sábado de mantenimiento, ¿no? En donde hay menos tráfico, hay menos operación, y decirle, pues siempre los sábados a las 9 de la mañana, por ejemplo, me puedo ir a la oficina un rato y de 9 a 10 hacer una ventana de mantenimiento. Como ya dejamos configurada una política que se actualicen nuestros agentes en una ventana de mantenimiento, vamos a personalizar que los sábados para esta empresa se apliquen. De manera predeterminada está el all day para que en cualquier momento que haya una ventana de mantenimiento general que les explicábamos que hay una tabla ya diseñada para esas ventanas, se apliquen esos cambios también. Sin embargo, pues también nosotros lo podemos personalizar. Esto, bueno, es algo que ya venía desde Liberty, pero que también no se le ha dado también como mucho empuje, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, es algo que ya teníamos y podemos también delimitar el número de descargas concurrentes. Eso pues sobre todo afecta más a escenarios donde hay despliegues bastante grandes. Con esto estaríamos cubriendo cómo funciona la plataforma Singularity, qué es lo que significa, qué es lo que integra y junto con ello las actualizaciones de este Service Pack 5 y 4 de Sentinel-1 en la plataforma Machu Picchu. Y háganos llegar sus dudas, comentarios si quieren que profundicemos. De nuestra parte sería todo, no me queda más que agradecerles su asistencia. Muchas gracias, Sergio, por tu participación. Gracias, Anita, también. Un gusto, amigo. Buen día para todos. Hasta luego y muchas gracias.